Hoy quiero contarles la historia de cómo la humanidad salió del planeta, la historia de las guerras que nos llevaron a conocer el espacio y la historia de todas las personas que lo soñaban mucho antes de que fuera posible, pero también del momento exacto en el que nació la industria espacial. Mi nombre es Noel de Castro y voy a contarles la historia de la industria espacial desde sus inicios hasta lo que vemos hoy. Toda la historia de la industria espacial empieza el 4 de octubre de 1957 en Kazajistán, en medio de la nada, más o menos 10:30 de la noche, con un frío que es insoportable. No hay ciudades cerca, no hay luces, no hay nada que pueda interrumpir la oscuridad de la noche, excepto una construcción enorme de metal que el gobierno soviético tenía en secreto absoluto. Un lugar que ni siquiera estaba figurando en los mapas. Después, ya con el tiempo, el mundo lo conoció como el Cosmódromo de Baikonur. En este cosmódromo había una plataforma de lanzamiento y a un par de kilómetros un búnker de concreto con varios ingenieros que llevaban ahí días, sin dormir, sin hablar, realmente con los ojos clavados en los mismos instrumentos por mucho tiempo. Algunos de ellos llevaban años trabajando en esto sin siquiera poder contarle a sus propias familias en qué consistía su trabajo. Todo ese nivel de secreto no era casualidad en plena Guerra Fría. Todo lo que tenía que ver con cohetes era, antes que nada, un asunto militar. Vamos a volver a ponernos en la situación. Afuera, apuntando al cielo, hay un cohete de 33 metros, que en realidad es la versión civil de un misil diseñado para llevar armas nucleares al otro lado del planeta, aunque esta noche no llevaba ninguna bomba, sino una esfera de metal pulido, del tamaño, vamos a decir, más o menos de una pelota de playa, de 83 kilos, con 4 antenas. A las 22:28, el cohete se enciende y empieza a subir. Y 98 minutos después, esa esfera de metal completa la primera vuelta alrededor de la Tierra en toda la historia de la humanidad. En cualquier punto del planeta, cualquier persona con una radio casera y un poco de suerte podía sintonizar una frecuencia y escuchar algo que jamás habían escuchado antes. Un pitido regular, mecánico, que venía de arriba, de la nada. Del cielo que, imagínense, hasta esa noche era territorio solamente de Dios y de los pájaros. Para algunos ese sonido era el futuro llegando, era una maravilla científica, pero para el gobierno de Estados Unidos era una alarma militar. Y así arranca la carrera espacial, con un pitido que en cuestión de horas iba a cambiar la política, iba a cambiar la ciencia y hasta el humor de todo un país. Pero para entender cómo se llega a eso, vamos a tener que volver un poco más atrás en el tiempo, porque tenemos que entender por qué ese simple pitido de radio logró asustar a la potencia más poderosa del planeta. Entonces vamos a retroceder 12 años más, hasta el final de una guerra que había dejado al mundo entero exhausto, cansado. Era 1945. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar y el mundo queda partido en dos bloques. Aunque había algo más en juego que solo este territorio. Hay cerebros, porque Alemania había construido durante la guerra el cohete más avanzado jamás fabricado hasta ese momento, el V2, y había sido construido bajo la dirección de un ingeniero llamado Wernher von Braun, un cohete que no sirvió para explorar nada, sino para bombardear en ese momento Londres, matando a miles de civiles en ataques que llegaban sin previo aviso, sin sonido, porque el V2 volaba mucho más rápido que la velocidad del sonido y entonces golpeaba antes de que alguien pudiera escuchar realmente que venía el cohete. Cuando termina la guerra, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética entienden lo mismo al mismo tiempo. Quien se quede con esa tecnología y esos ingenieros va a tener una ventaja enorme en lo que se viene. Entonces, Estados Unidos se lleva a von Braun y a una buena parte de su equipo en una operación con un nombre en código que era Paperclip, literalmente sacándolos de Alemania antes de que caigan en manos soviéticas, y ahí von Braun empieza a trabajar para el ejército norteamericano desarrollando misiles, pero mientras, en silencio, él va empujando todavía una idea más ambiciosa, que esos mismos cohetes podían llevar algo o a alguien más allá de la atmósfera, no solamente explosivos hacia una ciudad enemiga. Del otro lado del telón de acero pasa algo parecido, porque la Unión Soviética también se queda con ingenieros y documentos alemanes, pero además tienen una propia carta guardada bajo 7 llaves, un hombre que oficialmente no existe. Se llamaba Sergei Korolev
y años antes había sido enviado a un campo de trabajo forzado en Siberia, acusado, como tantos otros durante las purgas de Stalin, de sabotaje. Una acusación completamente fabricada, sin ninguna prueba real. Y él pasó meses trabajando en condiciones brutales. Perdió varios dientes por desnutrición y salió de ahí físicamente destruido, pero con una obsesión completamente intacta. Seguía convencido, contra toda lógica, de que algún día el ser humano iba a viajar más allá de la atmósfera. El gobierno soviético jamás reveló su nombre en público, ni siquiera cuando sus proyectos empezaron a hacer noticia mundial. Simplemente lo llamaban diseñador jefe en cualquier comunicado oficial y su identidad estuvo en secreto hasta el día de su muerte, más de una década después de esta historia que les estoy contando. Inclusive hasta los propios cosmonautas que volaron gracias a los diseños de él, muchos de ellos no sabían ni siquiera quién era el hombre que estaba detrás de todo esto. Así que tenemos dos hombres, dos países, básicamente la misma tecnología heredada de la misma guerra y todavía en ese momento no había ningún interés real en la ciencia, sino solamente en el poder de apuntar un misil cada vez más grande y más preciso al otro lado del mundo. El espacio, entonces, al principio fue casi un accidente de la Guerra Fría, un subproducto de la carrera armamentista y no al revés. Vamos a avanzar un poco. Estamos en 1955 y tanto Estados Unidos como la Unión Soviética anuncian, cada uno por su lado y casi sin prestarle demasiada atención uno al otro, que van a poner un satélite en órbita como parte de un proyecto científico internacional llamado el Año Geofísico Internacional, pensado para estudiar la Tierra entre 1957 y 1958. Estados Unidos tenía un plan prolijo, con buena prensa, a cargo de la Marina, al que le pusieron de nombre Vanguard, un cohete diseñado específicamente para fines científicos y civiles, separado de todos los propósitos de los programas militares, para que el mundo viera que Estados Unidos quería llegar al espacio, pero con intenciones pacíficas. Korolev, mientras tanto, tiene otro plan bastante interesante, un satélite científico bastante ambicioso, cargado de instrumentos al que internamente llamaban objeto D, que tiene un problema, y es que está retrasando cada vez más entre cuestiones técnicas y burocracia soviética. Pero Korolev entiende algo que sus superiores todavía no terminan de captar del todo. Que en esta carrera no importa tanto quién llegue mejor preparado, ni quién lleve el satélite más sofisticado, importaba quién llegue primero. Entonces, convence al gobierno soviético de cambiar el plan, de dejar por un momento ese satélite complejo y lanzar algo bien simple, apenas una esfera con una radio adentro y nada más que eso, algo que se pudiera construir quizás en algunas semanas y no en meses. En cuestión de semanas, un pequeño equipo diseña y construye esa esfera, 58 centímetros de diámetro, 83 kilos, 2 transmisores de radio, 4 antenas largas que se despliegan, y el satélite se separa del cohete y le ponen un nombre que en ruso significa más o menos compañero de viaje. Se llamaba Sputnik. El cohete que lo va a llevar es una versión adaptada del R-7, es el mismo misil balístico intercontinental que la Unión Soviética venía desarrollando para transportar armas nucleares a miles de kilómetros de distancia. Así que el primer objeto artificial en orbitar la Tierra viaja literalmente arriba de un arma de guerra, apenas modificada para la ocasión. Entonces llegamos al 4 de octubre de 1957. El R-7 despega desde Baikonur y contra varios pronósticos internos, porque el mismo cohete había fallado en pruebas anteriores, todo sale casi perfecto. Sputnik llega a órbita y empieza a transmitir un pitido en una frecuencia que cualquier radioaficionado del planeta puede sintonizar con un aparato casero, sin ningún equipo, vamos a decir, especial. Y ahí la historia deja de ser sobre ingeniería y se convierte en una historia sobre miedo, porque en Estados Unidos la noticia cae como una bomba. Literalmente es la pregunta que se hace todo el país de la noche a la mañana. Si la Unión Soviética puede poner un objeto en órbita, algo que sobrevuela el territorio norteamericano varias veces por día, ¿qué le impide poner un arma nuclear sobre cualquier ciudad norteamericana? La prensa empieza entonces a hablar de la crisis de Sputnik.
Hay audiencias urgentes en el Congreso, informes de inteligencia sobre la mesa, análisis militares que corren de oficina en oficina y una sensación medio de miedo y de golpe casi de un día para el otro de que Estados Unidos, la potencia tecnológica más grande del planeta, se había quedado atrás en algo que era fundamental. El intento de responder rápido no ayudó para nada. 2 meses después, en diciembre del 57, Estados Unidos transmite en vivo por televisión ante millones de espectadores el lanzamiento de su propio satélite, con el cohete Vanguard, que se eleva un par de metros del suelo y explota ahí mismo, en la plataforma, delante de las cámaras. Los diarios, obviamente que no tuvieron piedad para nada, y lo apodaron Flopnik o Kaputnik, y la humillación era totalmente nacional y completamente pública, transmitida en directo en todo el país. La respuesta real de Estados Unidos llega recién en enero del 58 con el Explorer 1, construido a las apuradas por el equipo de Von Braun, que finalmente logra poner a Estados Unidos en órbita y hasta hace un descubrimiento científico genuino, que era el cinturón de radiación que después va a llevar el nombre de Van Allen, pero para ese entonces el golpe político ya estaba dado. La sensación, obviamente, de atraso ya estaba instalada en la opinión pública. Entonces queda realmente esta opinión pública, ¿no? Meses después, en julio de 1958, nace una nueva agencia civil dedicada exclusivamente al espacio, separada del ejército, con la idea de coordinar todos estos esfuerzos bajo un mismo techo. Se llama NASA y nace en gran parte como respuesta directa al miedo que generó un pitido de radio en octubre del 57. Ahora, antes de cerrar, te voy a contar un par de cosas que la historia oficial no siempre menciona. Sputnik no tenía ninguna cámara, ningún instrumento científico complejo, era solamente una radio y una batería, porque su único trabajo era demostrar que se podía hacer, nada más que eso. Su señal duró apenas 3 semanas hasta que la batería se agotó y el satélite en sí siguió orbitando en silencio, sin transmitir nada, durante meses hasta que, se desintegró al reingresar en la atmósfera. Justo en enero del 58, exactamente el mismo mes en que Estados Unidos finalmente logra responder con el Explorer 1. Y acá viene algo más curioso de todo. El propio gobierno soviético, al principio, casi no le dio mucha importancia al logro de Sputnik. El diario oficial, que era Pravda, publicó una nota breve el día siguiente, sin muchas fotos, casi escondido entre otras noticias. Fue la reacción exagerada de la prensa occidental, todo ese pánico y esa cobertura extensa en Estados Unidos y Europa, la que terminó convirtiendo a Sputnik en un símbolo de triunfo soviético. Y recién ahí, viendo la repercusión internacional, Moscú entendió que tenía en manos y empezó a explotarlo políticamente en cada oportunidad posible. Mientras tanto, y de forma completamente espontánea, todos los radios aficionados comunes, gente sin ninguna relación con ningún gobierno, grababan el pitido de Sputnik desde sus casas en distintos puntos del mundo y comparaban notas, competían por quién lo captaba primero cada noche y probablemente estemos hablando de uno de los primeros eventos verdaderamente globales de la historia, transmitido en tiempo real a cualquiera que tuviera el aparato correcto, en este caso una radio, sin necesidad de un gobierno, de ninguna televisión de por medio. Entonces era algo realmente increíble. Sputnik, si lo pensamos un poco más frío, no puso a nadie en el espacio, no tomó ninguna foto, no hizo ningún experimento relevante, pero cambió para siempre la forma en que 2 superpotencias iban a invertir dinero, ciencia y también la ingeniería durante las siguientes 2 décadas. Y de rebote, cambió también la vida de millones de personas comunes que jamás iban a subirse a un cohete. A partir de ese pitido, a partir de Sputnik, el espacio dejó de ser un tema de laboratorio y se convirtió en un tablero de ajedrez geopolítico, en una vidriera donde cada logro técnico era, antes que nada, una declaración de fuerza. Entonces Estados Unidos creó la NASA y la Unión Soviética, obviamente que con todo el éxito y con toda la reacción que había generado, ya estaba apuntando a su próximo objetivo, todavía más ambicioso: poner un ser vivo en órbita por primera vez en la historia. Esa historia tiene un nombre propio, se llama Laika,
y probablemente es lo que vaya a hablar en mi próximo capítulo. Así que si les gustó este episodio, no te olvides de dejar like y de suscribirte a mi canal.